Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida ahora sí a un nuevo video de Filosofía desde cero, nuestro curso de filosofía. Estamos ahora comenzando la sexta unidad y en este video vamos a hacer una especie de pantallazo general de la historia de Grecia para contextualizar un poco el ambiente en el cual se va a desarrollar la filosofía griega, que vamos a ver a lo largo de varias unidades. El mundo griego, si bien cuando uno habla de Grecia en general piensa en el siglo de Pericles, ¿no? En la Grecia clásica, el mundo griego en sí se remonta a periodos muy arcaicos, cuando el hombre salía del neolítico y se iba adentrando de a poco en el manejo de los metales, pasa de la edad del cobre a la edad del bronce para después llegar a la edad del hierro. La civilización que da origen a este mundo, que después se va a llamar el mundo griego, es la civilización minoica, que tiene su sede en la isla de Creta, en el segundo, alrededor de mediados del segundo milenio antes de Cristo estamos hablando. Y esta civilización tuvo una etapa de cierto predominio, prestigio, fue una civilización muy avanzada que sin embargo no desarrolló filosofía, y después fue dominada por los aqueos, que fundan otra civilización que se va a llamar la civilización micénica, ya que tiene su sede en la ciudad de Micenas. La zona del mundo griego, digamos, no tenía una gran riqueza natural, no era una zona donde hubiese mucho para trabajar la agricultura o la ganadería, con lo cual los griegos desarrollan fundamentalmente, o las civilizaciones que van a dar lugar a la civilización griega desarrollan fundamentalmente el comercio con otros pueblos. Esto les va a abrir un poco la mirada a otras formas de entender el mundo, a otras culturas, a otros idiomas. Se contactan con la civilización fenicia, que era un pueblo semítico que también comerciaban a lo largo de todo el Mediterráneo y que habían explorado parte de la costa de África. Y digamos que esta civilización micénica prospera hacia el año 1200 a.C., cuando son dominados por los llamados pueblos del mar, entre ellos los famosos dorios, que los invaden y le dan un nuevo carácter a esta civilización. Sin embargo, a partir de esta época se habla de la etapa oscura o el periodo oscuro, en el que no se sabe bien qué pasó porque hay una gran pérdida de elementos arqueológicos e históricos que permitan saber qué sucedió durante este periodo bastante extenso que se extiende hasta el siglo VIII a.C. Ya en el siglo VIII a.C. tenemos que hablar de la etapa o el periodo arcaico, donde aparecen los grandes poetas de la tradición griega, como Hesíodo, autor de la Teogonía, y Homero, el autor o el supuesto autor de la Ilíada y la Odisea. No se sabe a ciencia cierta si este rapsoda existió o si de alguna manera es la representación mitológica de una serie de autores que fueron compilando las narraciones que había en la tradición griega y que se transmitían de generación a generación de manera oral, finalmente se plasman en escritos y surgen estos dos grandes libros, que la Ilíada y la Odisea, que van a cimentar un poco la base de la mitología griega. Hoy en día, si no queremos tomarnos el trabajo de leer la Ilíada, tenemos la película Troya, que es una muestra bastante precisa de la historia que se narra en esta gran epopeya antigua. Los griegos, bueno, cultivaban la vid, el olivo, o sea que comerciaban vino, aceite, ese tipo de productos, y hacia el siglo VI desarrollan la moneda, la posibilidad de comerciar por medio de este elemento abstracto que permite generar otro tipo de economía con el excedente de la producción que había. Y Grecia poco a poco empieza, el mundo griego, digamos, a desarrollar distintas formas de gobierno a partir de oligarquías familiares o de clanes que se daban, hasta llegar a la forma más desarrollada de su manera de entender la política, que fue la democracia ateniense. Para esto hubo que pasar por muchas situaciones, por muchos tiranos que hubo en distintas polis, incluso en Atenas, y por las reformas legales
de Solón y Licurgo, que aportaron mucho a una visión más pluralista e igualitaria de la política. Con todo hay que decir que la democracia griega, como se sabe, no era una democracia en el sentido cabal de que todos participaran, estaban exentas del voto, o mejor dicho, no tenían derecho al voto las mujeres, por ejemplo, los extranjeros, y ni hablemos de los esclavos. La sociedad griega en general era una sociedad esclavista, si bien fue un esclavismo relativamente moderado, había esclavos que podían comprar su libertad, etcétera, no como en el mundo romano, donde fue mucho más estricto este método. Había consejos, distintas formas de administrar la cosa pública, o la res pública, donde viene el término república, pero estaba la asamblea o eclesia, de ahí viene nuestro término iglesia, que de alguna manera tomaba las decisiones generales sobre lo que tenía que pasar. En contraposición a Atenas estaba Esparta, que era una polis donde el foco de atención no estaba puesto en la política, sino en la guerra, ¿no es cierto? El espartano nacía y crecía para la guerra, era educado para la guerra desde su más tierna infancia, se podría decir. Bien, los griegos sometían a la mujer que era, digamos, encerrada en la casa, no tenía mucho derecho a manifestarse, pero sí tenía importancia o protagonismo dentro de la vida religiosa la mujer. De hecho, la pitonisa, que era la sacerdotisa que efectuaba las profecías en los templos, como el templo de Apolo en Delfos, eran las encargadas de alguna manera de comunicar al ser humano con los dioses, se podría decir. Eran las intermediarias, ¿no es cierto? Sin embargo, no tenían derechos de ciudadanía y de otro tipo. Sin embargo, también la mujer tuvo una cierta dignidad y una importancia en el mundo griego, era la que administraba la economía familiar, el oikos, como se decía, de ahí viene la palabra economía. Y bueno, ya pasando la época arcaica, llega la época de la Grecia clásica, que es, como les decía, el siglo de Pericles, el siglo V y IV antes de Cristo. Ya para este momento aparece la filosofía. La filosofía surge en las colonias de la península de Anatolia, de la actual Turquía, que pertenecían al universo griego. Todos compartían un idioma común en general, y la filosofía surge en algunas de estas colonias como Mileto, Éfeso, y en islas como Samos, donde va a desarrollar su filosofía Pitágoras. De esto vamos a hablar en próximos encuentros. Lo cierto es que esta civilización tan desarrollada, a pesar de toda su cultura, del arte que habían logrado mostrar al mundo con tanto orgullo, etcétera, también eran civilizaciones, debido a su carácter fragmentario, muy volcadas a la guerra. No solo Esparta, Atenas también. Y también por una cuestión de fuerza mayor, que fue que en un momento determinado los persas, que los griegos denominaban los medos, atacan la zona de Grecia entrando por el norte, por la Tracia, y empiezan a atacar las distintas polis. Ahí muchas de estas polis, Corinto, Tebas, Atenas, etcétera, se unifican en la llamada Liga de Delos para contrarrestar esta invasión extranjera de los llamados medos. Estas son las famosas guerras médicas. Y bueno, de esta lucha sale victoriosa la civilización griega, y le brinda mucho poder a Atenas, que a raíz también de la conformación de la democracia de mano de Clístenes y después de Pericles, va a tener muchísimo predominio en el mundo griego. Va a ser la polis que de alguna manera domine a las otras polis o marque su tendencia. Esto va a ser visto con mucho recelo posteriormente por los espartanos, rivales tradicionales de los atenienses, y va a dar lugar a una guerra fratricida, que es la guerra del Peloponeso, que termina con una peste en Atenas que extermina buena parte de la población, mata a Pericles y termina generando una gran ruina dentro del mundo griego, que va a debilitar esta civilización, que va a terminar después en manos de los macedónicos, como Alejandro Magno, que eran los griegos del norte, ¿no es cierto?, que venían de la zona de los Balcanes. Ya para este momento la filosofía está muy desarrollada, ya habían existido Sócrates, Platón y Pericles, de los que vamos a hablar próximamente.
Pero bueno, en este video particularmente quería darles este contexto general histórico para que tengan una idea de en qué ambiente y de qué manera surge la filosofía allá por el siglo VI a.C. Para estudiar el periodo de la filosofía griega hay muchísimos libros, pero tratándose de un curso introductorio, les voy a recomendar un libro sencillo y agradable, orientado un poco a los adolescentes, pero que tranquilamente se puede leer, puede ser leído por un adulto, porque la parte del texto es perfectamente seria, digamos, más allá de que tiene ilustraciones, y es el libro Filosofía griega, de Axel Cherniavsky, que está en la colección para principiantes. Es una colección de libros ilustrados que de alguna manera introduce a la filosofía por medio del conocimiento de los griegos, y ahí están plasmados de un modo resumido pero bastante también exhaustivo todo lo que es el pensamiento de la etapa de los griegos, o lo que son las distintas escuelas de la filosofía griega. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse para seguir recibiendo las notificaciones y las novedades del canal, y nos vemos en un próximo encuentro para plantear la dicotomía que se da también en el mundo griego entre el mito y el logos. Gracias y nos vemos.